Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente estamos aquí como cada semana para poder dar las indicaciones de estas actividades. Ok, vamos empezando como compartiendo nuestra pantalla para posteriormente visualizar nuestra presentación. Ok, esta actividad es de tercer año para nivel secundaria. La materia es tecnología con énfasis en informática. Su amigo y servidor, el profesor Tadeo. El tema de esta semana es el futuro de la informática y su repercusión en la calidad de vida. Esta actividad, estas clases a distancia corresponden a la cuarta semana del presente mes. El aprendizaje esperado es distinguen las tendencias en los desarrollos técnicos de innovación y la reproducen ¿para qué? Para solucionar problemas. ¿Ok? Los puntos que deben tomar en cuenta es anotar y contestar las 4 preguntas citadas en la tercera diapositiva, poner atención en toda la clase, por favor, observar los videos que se muestran en esta clase para que en la última diapositiva hay una actividad, hay que hacerla para podérmela hacerla llegar como evidencia a través de la aplicación de WhatsApp. Recuerden que está mi número telefónico. Las fotografías como evidencia deben de llevar su nombre completo, grado, grupo y la fecha que corresponde. Pues es así como damos inicio a estas actividades de la presente semana. Jóvenes, las TICs son de mucha ayuda. ¿Qué son las TICs? Bueno, más para recordarles, significa tecnología de la información y comunicación. Pues las tecnologías de la información, jóvenes, han sido conceptualizadas como la integración y convergencia de la computación microelectrónica, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos. Sus principales componentes son el factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, material, el software y los mecanismos de intercambio electrónico de información. Los elementos de política y regulación, ¿sí? Tanto en los recursos financieros, los factores claves han sido las armas de la microelectrónica, jóvenes, que han posibilitado el descomunal avance en la potencia y capacidad de cómputo de los ordenadores, de las computadoras y ordenadores. Los avances en las telecomunicaciones han provocado explosión del uso de las redes de alcance locales y globales, jóvenes. El desarrollo acelera los programas, las aplicaciones que se generan o que se generalizan, acercándose más a todo el público. Mediante interfaces de fácil comunicación que sean agradables con el uso de las técnicas de multimedia. Estos factores jóvenes hacen que cada día los costos se reduzcan y por tanto se amplíe el uso de estos medios hacia otros sectores. No solo en la academia militar o en la industria, en la educación, en la empresarial, ¿sí? O por ocio o algunos hogares. No, nada de eso. Se considera que este sector se concentran mayores inversiones en escala mundial y hasta existen teorías de corrientes sociológicas con enfoques idealistas que consideran jóvenes como el elemento milagro, ¿sí? El catalizador a la solución de los problemas económicos y sociales. Claro, viéndolo desde cierto punto de vista, claro está. Y utilizándolo con responsabilidad. Ok, me van a ayudar, jóvenes, a contestar estas pequeñas preguntas. Dice, ¿qué significa IA en informática? ¿Qué es la inteligencia artificial, jóvenes? ¿Qué es robótica? ¿Y crees que la robótica vienen sustituyendo al hombre? Hay que contestarlo, jóvenes, y me lo hacen llegar como evidencia. Por favor, ya saben de qué manera avanzamos. Muevo esto un poquito para acá para que no distorsione esta cuestión, ¿ok? El futuro de la informática y su
repercusión en la vida, en la calidad de vida. Las principales tendencias, jóvenes, en la informática ocurren alrededor de las computadoras y procesos de cómputo más eficientes. Paralización de procesos de cómputo, nuevos paradigmas computacionales, aplicaciones inteligentes, automatización y lo que hoy está de día es la robótica, ¿verdad? Ok, para eso voy a apoyarme con alguna otra página para poder mostrarles cierta información. Recuerden que esta información o este trabajo está hecho por alumnos de nivel secundaria, tratando de ayudar a este material para que vean qué tan útil es este tipo de programita para poder explicar o dar a conocer algún tema. Aquí lo que voy a hablar, jóvenes, es más que nada de la visión del futuro de la informática y su repercusión en la vida. Voy a mostrarles cómo es que ha venido evolucionando y cómo es que se utiliza, jóvenes, hoy en día, qué es lo que hoy está en la actualidad. Y estoy hablando específicamente, o voy a hablar de las supercomputadoras, las macrocomputadoras, computadoras del futuro, ¿sí? Computadoras de la quinta generación, a eso me refiero, ¿sí? Las supercomputadoras, jóvenes, ¿sí? Es aquella que tiene gran capacidad de cálculo, muy superior a las computadoras normales, jóvenes, las laptops o las de escritorio, ¿sí? A eso se refiere con supercomputadoras. Y las microcomputadoras son también conocidas como mainframe, pero los mainframe son sistemas grandes, rápidos y caros con capacidad de controlar cientos de usuarios en forma simultánea. Y en este caso las computadoras son de mayor tamaño, en uso común, de las macrocomputadoras, pues comúnmente están diseñadas para manejar grandes cantidades de entrada y salida de almacenamiento. ¿Okay? Las computadoras del futuro. Okay. Las computadoras del futuro, ¿sí? Son las computadoras que vemos hoy en día, las famosas tablets, los smartphones, algunos relojes inteligentes que utilizamos, se le llaman pues computadoras del futuro, diseñados de todo el mundo, que se propone pues para diseñar, para facilitar las actividades que están a nuestro alcance, la comunicación, ¿sí? Los trabajos de manera digital y demás. Los famosos intercambios o interfaces, ya sea de forma remota o directa. Ok. Pues algo así, esto es como... Perdón, disculpe tantito. Algo así, bueno, esto es más o menos como que cómo ha sido o cómo es el futuro de la informática, ¿sí? Y cómo repercute en la calidad de vida, cómo influye, cómo está dentro, cómo está inmerso con los elementos que les acabo de mencionar. Eso es lo que, en eso hablamos hoy. Antes solo era una computadora que ocupaba lo de un cuarto grande, donde no se podía trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Y que solo hacía cosas básicas y simples, que a lo mejor ahora lo hace una pequeña calculadora simple, ¿verdad? Bueno, pues les comento que se hizo una investigación, bueno, o la investigación, el desarrollo y la innovación de computadoras cada vez más poderosas es incesante, jóvenes. Hay proyectos sumamente ambiciosos en países como Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Alemania y Corea, jóvenes, para desarrollar sistemas de cómputo más poderosos, ¿sí? E inclusive el desarrollo de computadoras basadas en nuevos paradigmas como las computadoras cuánticas, ¿sí? Un campo de la ciencia computacional, jóvenes, de gran interés, especialmente para la informática, es la inteligencia artificial, ¿sí? Es la famosa IA, es lo que significa.
Las computadoras que les mencioné hace un momento, solo son computadoras que son términos que se van manejando, que ahora ya hay diferentes tipos de computadoras, pero ahora, en la actualidad, su principal o las ciencias computacionales están enfocadas o están miradas nada más hacia la inteligencia artificial, jóvenes. ¿Y qué es inteligencia artificial? Pues es la serie de tecnologías que sirven para emular características o capacidades exclusivas del intelecto humano. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que lo que quiere llegarse a hacer la inteligencia artificial es de que algún aparato electrónico, ¿sí?, o digital tenga la capacidad o ciertas características del ser humano, que tenga pensamiento propio, dar una respuesta que un ser humano pudiese haber dado en ese momento. Y pues se trata, jóvenes, de un campo de estudio multidisciplinario que se deriva de la computación, las matemáticas, las ciencias cognitivas y que buscar y que busca, perdón, crear sistemas de inteligencia cada vez más parecidas a la de un ser humano. Imagínense tener, bueno, hay películas que sí lo manejan, tienen esa visión, ¿sí? Pero yo estoy hablando de unos 30, 40 o 50 años, vamos a tener robots que atienden ciertos comercios, que van a tener cierta inteligencia artificial, jóvenes. Y uno de los grandes retos de la innovación técnica es la inteligencia artificial, en la que participan no solo las ciencias computacionales, sino también las ciencias cognitivas, jóvenes. El poder charlar ya con una computadora. Ahorita solo hace actividades que el usuario le da las órdenes, utiliza las herramientas que tiene la computadora para resolver problemas. Pero va a llegar un momento en que nosotros lleguemos a una computadora y le preguntemos algunas cosas, que digan, ay, quiero tomar cierta decisión. La misma computadora asimilará eso y te dirá qué opciones te da para tomar esa decisión o la decisión correcta cuál sería. Ay, me gustaría formar parte, vivir de ese momento, de esa era. Desafortunadamente ya estamos un poco viejitos, pero bueno, espero que me toque un poco de eso. Pero ustedes jóvenes sí lo van a vivir. Bueno, avanzamos. Antes de eso, quiero mostrarles un pequeño video que habla del futuro de la informática. Quiero que se den cuenta cómo va a ser en unos años, jóvenes. No sé, 20 o 30 años a lo mejor. Quiero que observen. Solo que observen porque no habla este video, solo se observan ciertas actividades.
Ok. Todo esto que acaban de ver, jóvenes, es la vida que nos espera en unos años, ¿sí? El manejo de la inteligencia artificial, pues bueno, están encargados algunas personas como son investigadores, ingenieros y técnicos en informática, que son los encargados, en este caso, para desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial. Las áreas de estudio de inteligencia artificial son diversas, jóvenes, incluida la lógica formal, el aprendizaje basado en máquinas, las redes neuronales, las redes probabilísticas, algoritmos, metaalgoritmos, ¿sí? Y algoritmos genéticos, métodos para optimización, métodos para procesamiento de imagen, ¿sí? De sonido, entre otras más. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Antes de continuar, voy a colocar esto acá. Perfecto, listo. Los expertos jóvenes en TICs emplean la inteligencia artificial con mayor frecuencia, cada vez, claro está, con la finalidad de ¿qué? De desarrollar dispositivos de software inteligente que ofrezcan mejores soluciones a los problemas de cualquier área de actividad del ser humano. Dicho software debe ser un programa informático, jóvenes, que se ejecute directamente en una computadora o bien incorporando dispositivos electrónicos que lleven a cabo algún tipo de función, ya sea en la industria, el comercio, en el transporte, las finanzas, la producción de energía o cualquier otro sector económico, ¿sí? En la actualidad, jóvenes, la inteligencia artificial es ampliamente utilizada en funciones como, por ejemplo, en la traducción, el reconocimiento de voz, sonido e imágenes, las huellas digitales, en los sistemas de seguridad de los autos, trenes, aviones, en el control de bolsas de aire, el frenado, jóvenes, la navegación automática, el sistema de control automático de los procesos industriales, sistemas de optimización, estimaciones financieras, la robótica y muchas más, jóvenes. ¿Y por qué la robótica? Digo al final, porque la robótica es un término que ya no es ajeno a nuestro vocabulario cotidiano, jóvenes. Al contrario, se ha vuelto tan común que cada vez atrae a muchos jóvenes. Digo jóvenes porque de edad de 15 o 20 años para abajo, ¿no? Este término de robótica ha sido tan relevante en la sociedad que ya hasta niñitos de preescolar la conocen. Y no solo eso, sino ellos se empiezan a trabajar en relación a la manipulación de robots, ¿sí? Se maneja hoy en día con los sistemas de Arduinos, con la tarjeta Arduino, cómo es que se empiezan ustedes a configurar, a programar para poder manipular cierto objeto. Ya están incorporándose, jóvenes. La robótica es una rama de la tecnología que estudia, jóvenes, el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano a que requiera del uso de la inteligencia, La ciencia y la tecnología de las que deriva incluyen principalmente las matemáticas, la mecánica y, claro está, la informática. Y la robótica se divide en generaciones, jóvenes. Hay diferentes tipos de robots. Cuando alguien dice la robótica, muchos, bueno, la gente adulta, piensa uno de que hablas de robótica, el robot, una cabeza, un cuerpo, brazos, manos, que camina, habla contigo, hace algunas actividades. No, la robótica se divide, hay distintos. Para ello, pues antes de ver los tipos o generaciones de robótica de acuerdo a su función, vamos a ver el concepto que nos trae en sí de qué es robótica, joven, para que quede un poquito más claro.
La robótica aglutina varias tecnologías o disciplinas con el objetivo de diseñar sistemas capaces de realizar tareas de forma autónoma, como por ejemplo, la manipulación de piezas en la cadena de producción, transporte de personas o mercancías, tareas de limpieza o realización automática de inventarios. Esta capacidad de realizar acciones de forma autónoma implica la necesidad de percibir y comprender el entorno que rodea al robot, ver qué tiene a su alrededor, si es una persona, una pared o una mesa. De esta forma tendrá la capacidad de reaccionar a los cambios del entorno, pero siempre teniendo en cuenta su objetivo. Los robots más comunes hasta hace pocos años han sido los robots industriales. Se emplean en líneas de producción como por ejemplo la fabricación de coches. Hoy podemos ver muchos más tipos de robots. Vehículos autónomos terrestres, como por ejemplo coches autónomos, vehículos para transporte de mercancías dentro de una planta de fabricación o grandes máquinas para la construcción. Vehículos autónomos aéreos, como por ejemplo los drones. Exoesqueletos para ayudar a las personas a levantar pesos. O humanoides que se emplean como robots de asistencia o compañía. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Esta expansión de la robótica ha sido gracias al impulso de la mecatrónica y al desarrollo de sistemas de procesamiento y sensores cada vez más potentes, pequeños y robustos. Pero la clave para que todo esto funcione de forma coordinada es el software. Los algoritmos permiten a los robots moverse, ver, percibir el entorno mediante sensores y, a diferencia de los robots industriales tradicionales, localizarse por sí mismos en entornos complejos. Esta es una tarea muy importante para dotar a los robots de autonomía real. Múltiples sectores están beneficiando ya de estos desarrollos: la logística, la automoción, la inspección y mantenimiento de infraestructuras, la construcción. Otros muchos verán cambiar sus negocios en los próximos años. Igualmente, la sociedad se beneficiará de estos desarrollos. Ejemplo de ello serán los robots de asistencia a personas mayores, robots de ayuda en rescates o robots para conservar el medio ambiente. Y el futuro se presenta muy prometedor. La inteligencia artificial permitirá a los robots tener nuevas capacidades muy sofisticadas. Su integración en los robots permitirá desarrollar aplicaciones nunca vistas. Desde el grupo de robótica de Tecnova trabajamos junto con nuestros clientes en el desarrollo de robots, desde la generación del concepto hasta la construcción de prototipos. Para ello, empleamos metodologías de diseño robusto para garantizar el éxito de nuestras soluciones. Aceleramos los desarrollos empleando técnicas de simulación y disponemos de un laboratorio único equipado con la última tecnología que nos permite validar y verificar los desarrollos. Si necesitas más información, no dudes en contactar con nosotros. Ok, creo que quedó claro, ¿no? Y algo muy importante que deben tomar en cuenta. Unificando la robótica y la inteligencia artificial, imagínense qué podemos lograr. Es más, hay diferentes tipos de películas hoy en día que hablan de eso, ¿no? Unifica la robótica y la inteligencia artificial. Ahí revisen para no darle publicidad a esa película, pero se las daría. Unificar la robótica y la inteligencia artificial, creo que estaríamos hablando en algo ya de no sé, algunos robots ya con inteligencia propia, no propia, pero con resultados más, algo inesperados, con actividades inesperadas, ¿no? Daríamos un giro, ¿no? Grandísimo, el poder convivir, charlar con algún robonoide, no sé, a lo mejor con respuestas que uno no se espera, ¿no? Bueno, avanzamos mejor porque nos vamos a poner medio, sentimentales en el aspecto de que a lo mejor no tenga la dicha de poder vivir, sentir en carne propia esa era, ¿no? Pues jóvenes, de forma general la robótica permite concebir, realizar y automatizar sistemas basados en la estructura mecánicas, pues dotados de determinado grado de inteligencia, claro está, los cuales tienen aplicaciones en la producción industrial y en la realización de diversas tareas del ser humano. Les decía hace un rato que los robots se dividen de acuerdo a su generación, y aquí vamos a clasificar los robots según su función con base en su generación tecnológica. Y son 5. Bueno, yo lo englobé en 5. Comúnmente siempre lo manejan en 4, pero yo le agregué uno más que siento yo que forma parte de. La primera generación es la de los manipuladores. La segunda generación, los robots de aprendizaje. Tercera generación, robots de control
sensorizado, perdón. La cuarta generación es la de robots inteligentes, y la quinta, que no viene así en los libros, bueno, no encontré yo, sentí yo de que era esa, la de inteligencia artificial. Les explico en qué consiste cada una de ellas. Bueno, la primera generación, que habla de los manipuladores, son los que conocen como robots de sistema de control, que están basados en, no sé, que tienen paradas fijas. Se utilizan principalmente para mover objetos, pero están muy limitadas al número de movimientos. Su función principal es la de repetición de tareas programadas. Por ejemplo, en las industrias, por ejemplo, mover una palanca de un lugar a otro, no sé, de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, o algo así. Solamente una palanca. Esas son las de los manipuladores. Y la segunda generación son las de robots de aprendizaje. En esa segunda generación también obtiene información limitada de su entorno, pero son de mayor tamaño. No obstante, sus movimientos son más complejos. Se controlan mediante secuencias numéricas. Se usan principalmente en la industria automotriz. Por ejemplo, los aparatos grandes donde mueven cierta maquinaria, ¿sí? O en el ensamble, en este caso. Y la tercera generación, la de robots de control sensorizado, ¿sí? Su característica principal, jóvenes, es que son reprogramables y son capaces de adquirir alguna percepción de su entorno, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante sensores. Por eso lleva el nombre de robots con control sensorizado, ¿sí? Estos robots se controlan con algún ordenador, algún dispositivo electrónico. En esta generación es donde se desarrollan, jóvenes, los lenguajes de programación, ¿sí? Y aquí empieza el principio de los robots inteligentes. Y da paso a la cuarta generación, que lleva por nombre robots inteligentes. Llegado a este punto de clasificación de los robots, jóvenes, podemos hablar de que los robots inteligentes son capaces de controlar el proceso y captar su entorno en tiempo real. Poseen mejores sistemas sensoriales y conceptos de conducta, ¿sí? Y en la quinta generación, que es la de la inteligencia artificial, va directamente relacionado con pues ahora sí que con el saber pensar y reaccionar, o en otras palabras, va relacionado directamente a la inteligencia artificial, ya que es el alto desarrollo tecnológico. Se supone, se creará una nueva generación de robots, serán autónomos y estarán capacitados para atender las necesidades de los humanos. La investigación tecnológica, jóvenes, para crear robots capaces de imitar las funciones cognitivas de la mente humana. Se escucha así como de terror, de película. Imagínense, ya viéndome allá afuera, ir caminando, charlando con un robot, ¿verdad? Bueno, pues bueno, voy a ponerles, jóvenes, un pequeño video. Ya me traumé con los robots. Les voy a poner un pequeño video donde hable y quede un poquito más claro la clasificación de robots según su función, con base a su generación de tecnología. ¿Ok? Se lo voy a reproducir. Pongan atención. Las generaciones de la robótica. Anteriormente se había presentado la robótica en grandes rasgos. En este video expondremos las generaciones de la robótica y sus características de cada una. Todo esto con la finalidad de ampliar y reforzar los conocimientos de este tema. Primera generación, manipuladores. Esta generación es considerada a partir de los años 50, donde las máquinas eran diseñadas con un sistema de control relativamente sencillo de lazo abierto, lo cual significa que no existe retroalimentación alguna por parte de algún sensor y las tareas realizadas se ejecutan secuencialmente. Segunda generación. Segunda generación, robots de aprendizaje. La segunda etapa se desarrolla durante los años 80,
En esta generación, los robots son un poco más conscientes de su entorno que su previa generación. Disponen de sistemas de control de lazo cerrado, en donde por medio de sensores adquieren información de su entorno, teniendo la capacidad de actuar o adaptarse acorde a los datos analizados. Tercera generación. Robots de control sensorizado. Tercera generación, robots con control sensorizado. Esta se desarrolló durante los 80s y los 90s. En esta generación, los robots cuentan con controladores que, usando los datos o la información obtenida de sensores, obtienen la habilidad de ejecutar las órdenes de un programa escrito en algunos de los lenguajes de programación. A grandes rasgos, en esta generación, los robots se vuelven reprogramables. Utilizan computadoras para analizar la información captada de su entorno mediante sensores. Cuarta generación, robots inteligentes. Cuarta generación, robots inteligentes. Esta generación es caracterizada por tener muchos sensores, mucho más sofisticados, que mandan información al controlador y la analizan mediante estrategias complejas de control. Estos robots se adaptan y aprenden de su entorno utilizando el conocimiento difuso o redes neuronales y otro método de análisis para así mejorar el desempeño general del sistema. La quinta generación. Quinta generación. Se considera que esta generación será una nueva tecnología que incorporará el 100% de inteligencia artificial y utilizará modelos de conducta y una nueva arquitectura de subsunción. Esta etapa depende de las futuras generaciones juveniles interesadas en la robótica y en el avance de la tecnología. Ok, bueno, quedó un poquito más claro, ¿no? Ya también con las imágenes y la explicación, espero que hayan entendido un poco más el tema. Y pues avanzamos. La informática, jóvenes, juega un papel muy importante en el diseño y la manufactura de los robots, gracias a lo cual contamos con software especializado como CAD y CAM. ¿Qué es CAD? Sistema asistido por computadora. Y CAM, fabricación asistida por computadora, respectivamente, claro está. Y se refiere a este software de CAD y CAM, a los programas donde diseñamos de manera, algo así como en 3D, como ven aquí en esta imagen, donde diseñamos las piezas, los componentes en 3D, tal cual original sea, y mandarlo directamente a lo mejor a las impresoras en 3D para sacar el producto con todas sus dimensiones, peso, tamaño, longitud, etcétera. Y eso nos ayuda el software para poder elaborar las demás piezas o componentes de los robots, ¿sí? Y este software pone al alcance de nuestras manos herramientas para experimentar, diseñar, calcular estructuras y realizar simulaciones de las partes de un robot, ¿eh? Sin necesidad, claro, de tener que construirlos de forma manual, sino a través de algún software y algún otro componente para hacerlo un poquito más fácil. Ok, jóvenes, pues es así como hemos terminado nuestras actividades de esta semana, pero ya para finalizar esta clase, quiero que me hagan llegar esta actividad. Me van a crear un mapa mental en su computadora. Claro, si tienen computadora. En caso contrario, que no tengan computadora, háganlo en su libreta de apuntes, ¿sí? Donde me van a desglosar las generaciones de los robots, utilizando, claro, también imágenes, recortes o en caso contrario, dibujos hechos a mano. La primera generación que me van a caracterizar con una imagen recortada o hecha a mano de cómo eran los robots. La segunda generación, tercera, cuarta y quinta generación. Por favor, y me lo hacen llegar como evidencia, jóvenes. Esta es una imagen más o menos relacionada a cómo se hace un mapa mental, ¿claro? ¿Sí? Y me lo hacen llegar como evidencia, donde me lo hacen llegar a través de la aplicación de WhatsApp, donde debe llevar su nombre completo, grado, grupo y la fecha de la actividad de la foto que me vayan a enviar. Jóvenes, pues es un placer y un gusto de poder mínimo a distancia poder saludar. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, espero que estén bien. Bye.